El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos abandonado todo y te hemos seguido. ¿Qué será pues de nosotros? Y Jesús le respondió: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en el día de la resurrección universal, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el solio de su majestad, vosotros también os sentaréis sobre 12 sillas, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o campos por amor a mí, recibirá el 100 por uno y poseerá la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Reverenda Madre, reverendas hijas, hermanitos. Bueno, la gran festividad, la gran solemnidad de nuestro Padre San Benito. Y estamos hablando con el patrón de todos los monjes del oeste, del occidente, el patrón de Europa, el patrón de la orden religiosa más grande de la Iglesia Católica, en cuanto a monasterios y en cuanto a monjes, miembros, santos. 58.000 santos en el martirologio, porque hubo muchos mártires, monasterios mártires. Entonces, los monjes tenemos el espíritu, el alma de San Benito impresa en su santa regla, ¿sí? Por eso que esa herencia número 1 de los monjes es su santa regla, que leemos 3 veces al día. Entonces quiero tomar un capítulo solamente para ver lo que San Benito explica. Acuérdense, estamos hablando de San Benito, que a quien se le prometió que iba a estar hasta el último minuto su orden, luchando en la iglesia y sobreviviendo en la fe hasta el fin del mundo. Y que iba a jugar un rol muy importante al final de los tiempos contra el anticristo. Estamos hablando de un gran santo que Dios puso como exorcista de la Iglesia Católica. Estamos hablando de que Dios tiene a San Benito muy en alto para estas épocas. Entonces su santa regla es una gran luz, porque 5 papas la canonizaron como del Espíritu Santo de principio a fin, ¿sí? Entonces dice lo siguiente San Benito. Lo digo la santa obediencia porque yo pienso que es el tema más importante, por la autoridad. O sea, la autoridad ha sido falsificada en el sentido de que la usan para destruir, en lugar de edificar, en lugar de acercar a las personas a Dios. Por eso es que la autoridad se sigue respetando como representando a Dios. Y por eso tiene que saber doctrina, para saber discernir cuando nos ponen a obedecer algo peligroso contra la fe. Pero en sí misma la autoridad es tan importante que todo gira alrededor de la autoridad. Por eso que la santa obediencia es la primera de todas las virtudes. Y para San Benito, el primer grado de humildad es la obediencia, en la práctica, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que dice San Benito de la obediencia. Es un capítulo muy, muy, muy cortito, pero lleno de doctrina. Dice lo siguiente: el primer grado de humildad es una obediencia sin demora. Es la que corresponde a quienes a nada aman más que a Cristo. Estos, por razón del santo servicio que han profesado, o por miedo del infierno, o por la gloria de la vida eterna, en cuanto el superior les manda algo, como si fuera un mandato divino, lo hacen sin admitir dilación alguna. De ellos dice el Señor: en cuanto me oyó, me obedeció. Y dice también a los maestros espirituales: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Estos, dejando inmediatamente lo suyo y abandonando su propia voluntad, desocupan las manos
y dejan inacabado lo que estaban haciendo para ponerse por obra lo mandado, obedeciendo al pie de la letra. Y como en un momento, con la rapidez que imprime el temor de Dios, coinciden el mandato del maestro y la ejecución del discípulo. A estos les mueve el deseo de avanzar hacia la vida eterna. Por eso toman el camino estrecho del que dice el Señor, que estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida. Y para no vivir a su antojo, ni obedecer sus deseos y caprichos, se someten al juicio y mandato ajeno. Viven en los monasterios y desean que los gobierne un abad. Sin duda, estos tales imitan al Señor, que dice de sí mismo: vine no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Pero esa misma obediencia solo será agradable a Dios y dulce para los hombres si lo mandado se ejecuta sin miedo, sin tardanza, sin frialdad, sin murmuración, sin protesta. Pues la obediencia que se tributa a los superiores, a Dios se tributa. Como dijo Él mismo: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y los discípulos deben ofrecerla de buen grado, porque el que da con alegría, Dios ama al que da con alegría. Pero si el discípulo obedece de mala gana y murmura, no ya de palabra, sino con su corazón, aunque cumpla lo mandado, ya no agrada a Dios, pues ve su corazón que murmura. Obrando así no conseguirá premio alguno, sino que incurrirá en el castigo de los murmuradores si no se corrige dando satisfacción. Ese capítulo, ese es lo que hizo la civilización europea, lo que causó tanta santidad, el ver siempre a Dios en la autoridad, obedecerle y hacer todo como si fuera Dios mismo. Es que si trabaja la sabiduría de Dios, reverendas madres. O sea, Dios trabaja siempre a través de instrumentos y nos está diciendo que lo que ellos dicen, yo lo digo. ¿Sí? Por eso también dijo de los fariseos, dijo: hacer lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen. O sea, no porque hacen algo que no está bien, de vez en cuando uno va a dejar de obedecerlos. No. Dios nos va a juzgar, pero lo importante es que el que obedece a Dios y nunca se equivoca. Claro, hay que tener en cuenta siempre la excepción, que es contra la fe o peligro contra la fe. Ahí no hay que obedecer. En ese momento no se obedece. Pero no se quita la autoridad, no se desobedece al Padre, no deja de haber Padre. Claro, hay obligación de los discípulos, con caridad, dice San Benito en su regla, con caridad hay obligación y con humildad de corregir al superior, si es que se equivoca. Pero siempre hay que obedecer. Y en otro lugar dice: cuando es grave la malicia y las consecuencias contra la fe, dice, bueno, hay que buscar un reemplazo con los superiores de los superiores, que hagan algo para remediar el problema. Pero mientras tanto, jamás se quita a un superior si no hay reemplazo. Nunca. Por eso con lo del Papa es imposible que se le quite o se le diga que no hay, si no viene de Dios un reemplazo. Que tiene que venir de Dios, claro, de manera clara. Pero mientras tanto esperamos que se convierta en nuestros superiores, que se conviertan, y sabemos que la obediencia sigue adelante, porque Dios tiene delegados, claro, los apóstoles, nuestro Padre San José, nuestro Padre San Francisco, San Benito. Hay muchos superiores arriba de nuestras cabezas, muchos padres en el cielo que tenemos, muchos santos que nos han dicho qué hay que hacer para seguir el camino hacia el cielo. Que San Benito nos ilumine, nos proteja
y nos dé esa fuerza que Él tuvo para poder seguir a Cristo sin miedo y con mucha alegría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí.